Un gusto saludarles nuevamente, una nueva semana, lección número 12. Bienvenidos a este su programa Estudiando para Compartir. Para el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena, una alegría poder llegar a sus hogares, a sus iglesias. Y también saludamos a todos los que nos escuchan a nivel nacional a través de Esperanza Radio. Lección número 12. Precursores. Pero antes de abrir la palabra del Señor, voy a pedirle al pastor Oscar Vergara que tenga la bondad de orar para que el Espíritu Santo nos ilumine al estudiar su palabra. Gracias, pastor. Oremos, amado Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer estas verdades que aparecen registradas en tu santa palabra. Queremos pedirte, oh Dios, que el mensaje que hoy vamos a tratar pueda hacer un cambio en nuestra actitud frente a la relación contigo y el tiempo en el que estamos viviendo. Amén. Suplicamos tu bendición para los maestros de escuela sabática y para todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, gracias. Y muy bien, como lo mencioné y siempre nuestra costumbre, invitar a dos compañeros en el ministerio para que nos ayuden en este momento tan especial del repaso a la lección. El que acabó de orar, nuestro pastor Oscar Vergara. Pastor, gracias por acompañarnos una vez más. El pastor Oscar, pastor del distrito de La Castellana, es un privilegio tenerlo con nosotros, pastor. Gracias, pastor. El privilegio es todo mío y un saludo pues a nuestra audiencia y quienes nos ven por las redes sociales. Un abrazo para ustedes. Claro que sí. Y de igual manera tenemos a nuestro pastor Anderson Arango, pastor del distrito de Getsemaní, nuevamente con nosotros. Nos complace su presencia, pastor, muy amable. Pastor Oscar, Pastor César, gracias por estar aquí con este servidor y a todos nuestros hermanos que nos ven. Es un gusto y un privilegio también poder compartir con ustedes ese espacio de gran bendición. Un abrazo para todos. Muy bien, pero antes, compañeros y hermanos, de entrar en el repaso de la lección, una preguntita a ustedes en su experiencia. ¿Cómo podemos nosotros hacer más relevante para que la escuela sabática, las clases y los grupos pequeños estén más ligados? ¿Es bueno ligar estos dos ministerios, escuela sabática, grupos pequeños, o se deben de trabajar por separado? ¿Qué opinión tiene usted, Pastor Oscar? Pues pastor, desde mi punto de vista, sí, los grupos pequeños y las clases de escuela sabática son complementarios y por lo tanto deberían estar unidos porque se comparten también propósitos, ¿no? Sí. En los dos se estudia la palabra de Dios. En los dos se pretende cuidar a los hermanos, ¿cierto? En los dos también se procura hacer evangelismo y tener testificación y en los dos hay comunión y apoyo fraternal. Así que me parece que cada clase de escuela sabática debería ser idealmente un grupo pequeño que se pueda reunir entre semana. Qué bueno eso, Pastor Oscar. Pastor Anderson, ¿opina igual o...? Sí, yo comparto lo que dice el pastor. Además, yo añadiría algo. En la iglesia adventista, todo debe ir ligado. Todo debe ir ligado. ¿Por qué? Por una sencilla y llana razón. Eh, Hay una palabra que yo le aprendí a un tutor que tuve en el ministerio y es la palabra intencionalidad. Entonces, cada grupo de escuela sabática debe tener la intención de que cada grupo de escuela sabática debe convertirse en un grupo pequeño, que no solo comparta espacios en sábado y mañana, sino que también pueda compartir espacios entre semana y así fortalecer la fe, la coinonía y todos esos asuntos que pueden fortalecer la fe y la vivencia espiritual del hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, definitivamente, apreciados hermanos, ese matrimonio no lo separemos. Grupos pequeños y clases de escuela sabática. Muy bien, vamos a entrar en el repaso de la lección, lección número 12, precursores, lección especialísima. Como la semana pasada estudiamos, recordarán, dos personajes, a Esther y a Ruth. Esta semana también estudiamos los tres amigos de Daniel, esos tres jóvenes hebreos, y estudiamos también lo que sucedió en la iglesia primitiva con los apóstoles que estaban
bueno, comenzando la iglesia cristiana. Y algo muy interesante es ver que a pesar de las circunstancias difíciles, Dios les prometió su compañía para siempre. Como dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 20, interesante ese versículo, Mateo 28, 20, nos menciona en su última parte, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, entremos en materia, apreciados compañeros, y vamos a comenzar entonces hablando un poquito acerca, como la lección nos traía, del enfoque de la profecía de Daniel 2. Pastor Oscar Vergara, quisiera que usted iniciara contándonos más o menos en qué época Daniel escribió esa profecía y de qué nos trata, de qué habla esa profecía de Daniel 2. Bien, pastor y hermanos, la profecía, bueno, primero el libro de Daniel, según los estudiosos, fue escrito en el siglo sexto, más o menos Antes de antes Cristo, de ¿no? Cristo, sí, 600 años antes de es, Cristo. Ok, ajá, más o correcto. menos en el 603 Ok, antes de Cristo. Este, resulta que la profecía que aparece allí registrada pues procede o deriva de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. ok, Él tiene un sueño y en el sueño ve una imagen, ¿cierto? Con una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, muy ¿cierto? bien. Lo que nos prefigura ese sueño, y ustedes al leer el capítulo 2 lo saben porque Daniel está entre los sabios de Babilonia y entonces él asume la responsabilidad de revelar no solamente el sueño, sino explicar la visión, algo no fácil, un Claro, claro. desafío tremendo que solamente Dios podría realizar. Y en la visión o en la profecía encontramos una línea de tiempo. Eso es lo que el Señor le reveló a Nabucodonosor. Una línea de tiempo, una línea histórica donde Él era la cabeza y después de Él vendría una sucesión de reinos hasta que finalmente viniera el reino de los cielos. Ok, ese reino, porque el pastor Oscar ha hecho una descripción muy especial y saben, hermanos maestros, por favor hágala usted también en su clase. ¿Por qué razón? Dirá, pero es que los adventistas ya conocemos eso muy bien. Pero recuerde, hay hermanos recién bautizados, hay visitas allí. Hablarles de Daniel 2 para nosotros, de pronto los que llevamos muchos años, es conocido, pero para ellos es algo muy, pero muy novedoso. Y qué interesante mostrarles que esos metales que iban perdiendo valor también eran reinos que iban también disminuyendo en su poderío, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, importante Roma imperial, Roma papal, y esa piedra que golpea el reino de Dios. Eso hay que explicarlo, porque algunos hermanos allí nunca han escuchado esto, y es muy importante. Pero, Pastor Anderson, vamos a algo interesante. Nabucodonosor recibe ese mensaje. Oye, y él sabiendo, porque la interpretación fue clara, Ujú. tú eres la cabeza, rey, pero después vendrá otro reino. Pero él dice, no, voy a construir una imagen toda de oro. ¿Por qué lo hace? ¿Qué simboliza y por qué quería obligar a la gente a arrodillarse? Bueno, algo que hay que tener en cuenta o claro es que dice la escritura que a Nabucodonosor el sueño lo turbó, o Ajá, lo sea, le angustió. quitó el sueño. Sí, 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 sí. Algo interesante porque cuando Daniel le da la explicación y le dice, amigo, tu reino no va a durar para siempre. Claro, yo me imagino cuando se le estaba explicando la visión y le dice, tú eres la cabeza de oro. El oro es el metal, llamémoslo así, más preciado, más costoso, más fino. Y cuando se le dice que él es la cabeza, pues me imagino sacó pecho. Pero cuando Daniel le dice, pero van a venir y te van a quitar tu reino. Entonces Nabucodonosor, con el miedo a que se lo quitaran, construyó una estatua de solo oro, que representaba su reino. Es decir, el sueño de Nabucodonosor era tener su reino que durara para siempre. Ok, ¿Y en qué sentido quiso obligar a la gente a que adoraran la estatua y si no iban a morir, serían echados a un horno de fuego, dice Daniel capítulo 3? Pues porque él no quería perder poder. Él quería ser un Dios en la tierra para siempre. muy bien. Entonces,
Eso es lo que Daniel 3 nos puede estar hablando del sueño de Nabucodonosor. Ahora Dios le dio un sueño, pero Sí. ahora Nabucodonosor tenía otro, que su sueño fuera para siempre. Es O un sea, desafío, ¿no? era Un como desafío a la Dios. arrogancia, la Sí, sí. arrogancia, el desafío, como quien dice, usted dijo que mi reino iba a morir, Pero no va a morir. no va a poder morir, yo voy a ser, sí, oye, Eterno. tremendo, eterno. Y hay algo interesante, Pastor Oscar, quisiera que usted nos ayudara con un texto. Voy a leerlo, porque este texto de Daniel, el capítulo 3, el versículo 17 y 18, es para mí central, importantísimo que se estudie este sábado en la lección. Es de los tres jóvenes que, a pesar de que Nabucodonosor da el decreto de que tienen que adorar la imagen, ellos no lo hacen. Y entonces miren lo que menciona. Dice el versículo 16 y 17 y 18. Dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremenda declaración de estos jóvenes delante del soberano, que los podía mandar a decapitar inmediatamente. Tenía el poder. Tenía el poder. Pastor Oscar, ¿qué lección podemos extraer de esta actitud de estos jóvenes? Bueno, pastor, antes de responderle la pregunta, quería hacer como un comentario respecto al hecho de la necesidad de explicar estas profecías, aunque algunos maestros puedan decirnos que yo la conozco Claro. al derecho y al revés, ¿no? Sí. Y es que incluso hermanos con experiencia en la iglesia, habiendo sido bautizados hace mucho tiempo, también necesitan, porque no la recuerdan o porque nunca la han estudiado a fondo. Entonces es importante que nosotros nos adentremos en cada detalle. Ahora, para responder esta pregunta, lecciones. A mí la que me parece más impresionante es esa fe absoluta en el poder de Dios. Es lo que manifiestan estos muchachos. Fe completa. Si nos salva, amén. Si no nos salva, Amén también. amén. Tremendo, ¿Cierto? ¿no? Tremendo. Nosotros sabemos que Él nos puede Impresionante. librar, pero si no nos libra, no hay ningún problema. Vamos para adelante. Me llama muchísimo la atención el hecho de que Dios no los libra. En primera instancia no los libra. No, porque los dejó meter, Ellos entran ellos entran al horno, ¿no? y enfrentan el Tremendo. fuego. Sí. Es allá dentro del fuego donde el Señor se manifiesta. Oye, eso me hace, Pastor Oscar y Pastor Anderson, pensar en algo. Yo creo que muy importante que nos explayemos un poquito en el tema, porque hoy en día puede pasar lo mismo, Pastor Anderson. Igual. Quiero añadir algo, es que ellos responden en un contexto desfavorable. Sí, Ser cristiano en un contexto favorable es muy fácil. Sí, claro. Por ejemplo, en la iglesia usted va y sabe que todos van a orar, a cantar, pero el verdad, yo una vez leí una frase, pastor, se la comentaba fuera de grabación al pastor Oscar, solo un verdadero riesgo evalúa la realidad de una creencia. solo un verdadero riesgo Evalúa la realidad de una creencia. evalúa la... Oye, Cómo sabe uno que su creencia es real? No, cuando toca pasar por el fuego. Ajá. claro. Era fácil, porque es que ellos estaban esclavos, ellos no eran libres. Siendo esclavos respondieron como gente libre. Y esa es una enseñanza para nosotros hoy. A aquellos jóvenes que tal vez nos vean, o aquellos hermanos cuando empiecen las presiones difíciles por el trabajo en sábado, difíciles porque usted está en una posición donde su jefe le diga, venga, llegaron 7 cajas, pero registra 6 porque unas 7 es para otro lado y tú con ese miedo a perder tu trabajo. Créeme que si Dios libró a esos jóvenes del horno, a ti también te va a librar. Así Bien. es. Pero Dios necesita es nuestra decisión. Y a veces, y en muchas ocasiones, esos espacios son necesarios para evaluar si lo que realmente yo he creído lo tengo cimentado en mi corazón o es solo una simple teoría. Amén, muy importante. Punto central que hay que enfatizar en la lección Ese es clave. de esta semana. Eso es clave, que seamos fieles aún en medio del horno de fuego de prueba que estemos pasando. Ahí es donde se prueba nuestra lealtad a Dios. Hermanos, amigos, hay que enseñar esto con mucha propiedad, con mucha determinación. Porque el Evangelio de Lucas, interesante este texto que pudiéramos nosotros también, el capítulo 16, el versículo 10, podríamos
tenerlo como soporte de lo que estamos diciendo. Lucas 16:10 menciona, el que es fiel en lo muy poco, ¿qué pasará? Dice, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, importante que esto se maneje, se enseñe, se enfatice, porque la lección de esta semana nos lo traí porque la palabra de Dios nos enseña. Y es muy necesario por una circunstancia más, compañeros. Y acá viene la siguiente parte que la lección nos trae, porque esta situación se va a repetir en los últimos tiempos, ¿no? Esto es importante, Sí, Pastor Anderson, Pastor Oscar, esto se va a repetir en los últimos tiempos. Daniel 3:14 dice que los jóvenes no quisieron arrodillarse ante la imagen, pero voy a leer otro texto y quiero, Pastor Anderson, que nos ayude, Pastor Oscar también. Apocalipsis 13:15, estas preguntas para los dos, para que los dos nos ayude, porque Apocalipsis 13:15 menciona que la misma experiencia del pasado va a tener que sufrir el pueblo de Dios del presente. Miren lo que dice, mis apreciados hermanos, Apocalipsis 13:15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Pastor Oscar, ayúdeme a entender y ayúdenos a entender a los hermanos este texto. ¿En qué condiciones se va a dar? ¿Qué similitudes, qué paralelismo podemos nosotros tener de lo que sucedió con los jóvenes hebreos para que nuestros hermanos el sábado puedan explicarlo de una manera clara? Pastor y hermanos, vale la pena aquí mencionar el objetivo de la lección de este trimestre, que es buscar en toda la palabra de Dios aquellos elementos, alusiones, ecos, tipos que nos ayuden a comprender lo que se avecina y que se encuentra registrado en las profecías de Apocalipsis. Este caso no es la excepción. Lo que nosotros vemos aquí en la historia de los jóvenes hebreos frente a la autoridad del rey Nabucodonosor es lo mismo que va a enfrentar, guardando las proporciones, el remanente fiel, Ok, la iglesia que será llevada por el Señor Jesucristo en el último tiempo. Apocalipsis capítulo 13 y los versículos que leímos, el versículo 15 en especial, hace una referencia clara al hecho de que seremos obligados a ir en contra de la voluntad de Dios. Seremos invitados eh, yo diría a que ser idólatras. presionados. Claro, sí, No es, no, sino no es invitados. invitados, es una Sí. presión, es obligados. Yo creo que ¿Cierto? esa expresión invitados más bien es Invitados. como un eufemismo. Sí, El, exacto. el tema es Sí, que seremos obligados, su pena correcto, de muerte, correcto. ¿cierto?, a negar la fe que nosotros hemos creído. Me parece que entre los elementos que pudieran ser similares entre el caso de los jóvenes hebreos, el horno de fuego y Apocalipsis, está precisamente eso, la autoridad del gobierno, ¿cierto?, Ok, que obliga a ir en contra de la verdad de Dios. Ese es un elemento, ¿no? sí, El otro elemento que yo considero es eh, el hecho de que hay unidad entre el poder religioso y el poder civil, ¿no? Lo vemos en claro, los días de aquí de Babilonia y también lo vemos en Apocalipsis. Allá se muestra muchísimo, pero en Babilonia también. claro, Los claro. babilonios creían que sus reyes o sus emperadores eran divinos, ¿cierto? Sí, Entonces, eso tenía esos dos elementos. Lo otro que nosotros vemos aquí entre estos dos casos que estamos analizando es que es una minoría. Había muchos más hebreos allá en el campo de Dura, ¿cierto? oye, interesante eso. Eso es Y interesante. esos hebreos sí se arrodillaron. Uno sí se muchos arrodilla. sí. Uno Seguramente, sí. compañeros ¿No? y hermanos, el problema pudo haber sido, o el razonamiento Sí, de sí, ellos sí. pudo haber estribado en el hecho de que eso en un momento, vamos a postrarnos delante de la imagen para evitarnos problemas, ¿no? Pueden haber dicho, no, pero pues arrodillamos el cuerpo, pero no el corazón. Sí, Sí, oiga, ¿cómo se justifica todo? Se Sí, racionaliza todo, se ¿no? sí, 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 racionaliza. sí. Tremendo. Para el último tiempo también. Sí, Ya, sí, sí. bueno, cuando yo estudiaba esta parte, miren que cuando uno va al Edén y analiza esa situación, algunos dicen, venga, pero solo por comer del fruto.
por comer del fruto fueron expulsados del Una, jardín. una ¿Qué es eso? pequeñez, ¿Cierto? una cosita ahí de nada. Pero lo que está de por medio es el hecho de lo que manifestó Dios en su voluntad y lo que debe significar para nosotros. Claro. Si Dios lo manda, yo lo hago. Es así de sencillo. Y los hebreos tenían claro eso. Para el fin del tiempo, como decía el pastor Perdomo hace un momento, se repetirá lo mismo. O Claro. sea, nosotros nos veremos enfrentados al hecho de o seguir los dictámenes de la autoridad global, ¿cierto? Y entonces ir en contra de lo que dice el Señor o aferrarnos a lo que dice el Señor haciendo su voluntad. Quise añadir algo más de lo que el pastor Oscar habla, Claro. y es que el triunfo para ese día lo empezamos a garantizar desde hoy, Claro, con esas pequeñas decisiones. Ah, ok. Cada así vez que es. tú eres fiel en lo poquito, vas a Mi ayudar. corazón se va fortaleciendo Ok, para la prueba final. ok. No vamos a esperar que llegue la prueba final para que digamos, es el momento de tomar una decisión. No, no, no. Desde hoy, hermanos, y eso es una manera aplicativa de poder enseñar a nuestros alumnos, estado en clase, de que la victoria se va garantizando con pequeñas decisiones desde hoy. Por ejemplo, hombre, a mí me fascina el fútbol. Y preciso, los mejores partidos de Europa ya los están poniendo los sábados. Los Lo he sábados. notado. Sí, sí, Por ejemplo, sí. la final de la Champions League, Sí, sí, el partido más esperado de la temporada, y uno dice en sábado, sí. y empieza la mente, pero eso es un partido. Ay, a Dios le gusta que usted sea feliz. Eso nadie te ve. Nadie te está viendo. Pero si yo venzo ahí, me estoy preparando para la gran victoria. Así Para es. los problemas. Para la Pastor, gran victoria. la iglesia primitiva sufrió persecución. Sufrió persecución, fue una persecución férrea, muchos derramaron su sangre. Dice por ahí un historiador que la sangre de los cristianos, Josefo, ¿no? Era como semilla, ¿no? Entre más mataban cristianos, como que Más aliento. más salían, más surgían, más surgían. Pero la pregunta es, ¿quién la persiguió y por qué fue perseguida? Pastor, eso la lección no lo mostraba. Bueno, lastimosamente el pueblo de Dios fue perseguido en doble vía ¿Ok? por los judíos Sí, que creían a los cristianos herejes y por los romanos, perdón, sí, y los por los romanos. romanos. Sí, Nerón sí, en ese momento eh, señaló o acusó a los cristianos de haber quemado a Roma, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta mucho de un filósofo que hablaba que Nerón era tan malo persiguiendo a los cristianos, que en el futuro a los perros les llamarían Nerón y a los hijos Pablo, por lo que vivieron ellos dos en ese momento. sí, Entonces me parece que esto se vuelve a vivir, ¿no? También, porque nosotros vamos a ser perseguidos por gente que creímos que era nuestra, también. sí, claro. Gente que en algún momento nos va a decir y nos va a señalar, como hacían los judíos, es que usted es un blasfemo, usted es un hereje, eso no es así, y lo estamos viendo hoy, ¿no? La mala interpretación de la escritura hace que aparentemente entre adventistas nos tiremos y nos Ajá. persigan. No, es que esto, que aquello. Y también pues seremos perseguidos por el poder político, que Claro. era Roma en ese momento. Roma en ese momento. Es decir, eso sucedió así y sucederá también en los últimos tiempos. Hay una experiencia, a mí me gustó mucho, la lección nos traía que estudiáramos mucho y quiero invitarle a mis hermanos a que lo hagan. El capítulo 12 del libro de Hechos es un capítulo muy lindo, es un capítulo muy especial. Nos narra, nos muestra allí la experiencia del apóstol Pedro y también de Santiago, ¿no? Curioso, ¿no? Uno, Santiago, ¿qué le pasó a Santiago, pastor? Fue asesinado. Fue asesinado y Pedro fue Liberado. liberado. Oye, eso fue lo mismo que, como que nos muestra lo mismo que va a suceder, ¿no? Pero narranos un poquito, Pastor Oscar, sobre todo me llama la atención la experiencia de Pedro, en qué condición estaba y cómo fue liberado. Bueno, es interesante que Pedro estaba en unas circunstancias en que era humanamente imposible que él pudiera ser Libre. librado de la Ok, situación en la que sí, 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 estaba, ¿cierto? sí, Estaba en el fondo, estaba rodeado de varias cuadrillas de soldados, etcétera, etcétera. La cárcel Escapar era un estaba, imposible. era claro, imposible, venimos. humanamente era imposible, pero providencialmente viene el ángel y lo liberta, ¿no? Ujú, Es impresionante también ese proceso que, que la Biblia, que la Biblia registra, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo es que Pedro fue liberado?
De promedio estuvo la oración de la iglesia. Una oración intercesora. Oración intercesora. Oiga, bonito eso. Mientras Pedro estaba allí arrestado, la iglesia estaba en oración. Estaba en oración. Ellos estaban en oración. Eso nos sirve a nosotros también, ¿cierto? En la actualidad. No es, como dice la escritura, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios como se logran las grandes victorias. Y hermanos, compañeros, lo que necesita la iglesia en este momento y entre más se hace dura la situación, va a necesitar con mayor intensidad es oración. Oración. Mucha dependencia de Dios, Amén. completa unión con Él, para que así como este hombre, Pedro, fuera liberado de esa manera tan impresionante, nosotros también seamos librados de lo que se avecina. Muy bien, muy bien. Quise añadir Sí. algo más porque dice el primer versículo de este capítulo que el que los asesinó en el caso de Santiago Sí. y el que encarceló a Pedro fue Herodes, el rey de los judíos, el que gobernaba a los judíos. Dice el versículo 1, en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a los miembros de la iglesia. Ujú. Es interesante porque a Pedro y Santiago lo persiguen judíos y a Pablo lo persiguen los romanos, uniendo la respuesta anterior. Sí, 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 sí. Yo creo que tengamos esto en cuenta, hermanos, y es que la victoria está garantizada. Nosotros necesitamos entender que esto nos debe dar a nosotros fuerzas para enfrentar lo que viene. Porque si Dios fue capaz de hacer esto con ellos, lo hará con nosotros. En el caso de Pedro, nos podrá liberar de las cárceles o donde estemos en problemas. Y si es la voluntad de Dios ir también al descanso, pues ¿Cómo? vamos al descanso esperando la victoria final, que es la segunda venida de nuestro Salvador. Claro, Pastor Anderson, en el caso de Pedro, fue liberado, dice él, que estaba durmiendo. A mí me llama tanto la atención eso. Tranquilo. ¿Qué paz tenía ese hombre en una mazmorra, en una cárcel? Y su vida corría, al otro día lo podían decapitar. No, él dormido tranquilo y dice la escritura que los ángeles vinieron y lo liberaron. Pastor, ¿los ángeles juegan algún papel importante en la experiencia de la liberación del pueblo de Dios? Es yo no le escuché a un pastor un sermón que decía que es el SOAT divino, Ah, sí. el equipo de intervención divino. Los ángeles juegan un papel muy, muy, muy interesante e importante en la salvación del ser humano. Ellos no son los que salvan al ser humano, No. son los elegidos por el que salva al ser humano, que es Dios, para que ayuden en el proceso. A Dios le gusta salvar al ser humano en equipo En equipo. y utiliza a los ángeles. Hay una experiencia cortica que yo quiero hacer rápida. Cuando mi esposa estuvo muy grave en cuidados intensivos, muriendo, se me acercó una celadora, yo llorando, se me acercó una celadora y me decía, tranquilo, ella va a estar bien, confía en Dios. Amén. Me trajo una aromática. Al rato otra vez va y me coge el hombro y me dice, tranquilo, tranquilo, su esposa va a estar bien, está en las manos de Dios. Cuando mi esposa salió de toda la crisis, yo quise buscar a esa persona, sinceramente, para agradecerle. Y cuando voy a un celador del hospital y me dice, no, aquí no trabajan mujeres. Bueno, Y importante. yo en serio, mm, no sé, pero pues me dio esa inquietud y yo dije, puede haber sido un ángel del cielo que llegó a darme ánimo cuando Pastor estaba Anderson, solo. Pastor Anderson, no pudo ser. Bueno, Fue un ángel. Fue, Sí, sí, se lo puedo asegurar. no dudé. Mi experiencia fue muy parecida, no tenemos el tiempo de contarlo. Yo creo que el pastor Oscar también tiene, y todos nosotros hermanos, pero saben, hermanos maestros y hermanos, por favor, den testimonio de cómo Dios también ha intervenido en su vida. Sálvase, Salva, cómo cuida, consuela. consuela, ayuda, dirige. Hermanos, los ángeles son una realidad y el Señor los tiene allí como soldados para guiar y proteger a su pueblo. Amén. Eso es muy importante. Pero quisiera que en el tiempo que nos queda, que habláramos de un tema importante, el tema del sábado y el domingo, porque eso va a ser crucial. Y Pastor Oscar, a veces algunos nos miran a nosotros y nos tildan de fanáticos y algunos dicen, pero ¿cuál es el lío con un día o con el otro? Se adora a Dios todos los días. Y algunos dicen, poner en riesgo tu vida por ser fiel a Dios en un mandamiento, ¿eso no es fanatismo, pastor? No, no es fanatismo, no es fanatismo y por eso vuelvo a remitirme al caso del Edén. ¿No? Algunos dicen, venga, pero por un fruto ser expulsados. Miren, para Dios, si para Dios no fuera importante el tema del sábado, seguramente no lo habría incluido
en su lista de mandamientos, no estaría como la señal. El sábado es una señal, ¿verdad?, que nos distingue del resto del mundo. Es el día en que reconocemos a nuestro Dios como el creador, como el sustentador, como el redentor de cada uno de nosotros. Si realmente nosotros lo reconocemos como tal, no tendremos ningún problema en sacrificar lo que sea, inclusive la vida si fuera necesario, porque es que en lo que venimos estudiando está de por medio eso. Y la escritura señala que aún no hemos sufrido hasta la sangre. Ok, Y como decía el pastor Anderson, para probar nuestra fe tendremos que ser probados a ese nivel, ¿no? El sábado forma parte de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el respeto o la guarda del sábado representa la lealtad a Dios, que es el creador, el sustentador y quien nos salva. muy bien, pastor, Yo gracias. quisiera dar un Sí, mensaje a pastor. nuestros hermanos también y a los Sí, que nos ven. Nosotros estamos en una línea muy delgada y hoy nuestra iglesia está pisando terrenos muy peligrosos en cuanto a la observancia del sábado. ajá, Hoy para nuestros hermanos es fácil ir a la iglesia en la mañana y en la tarde no ir y quedarse haciendo otras cosas que no corresponden al día de reposo. sí, Es importante que tengamos eso en cuenta. La cuestión no es un día de 24 horas, porque Dios pudo haber dicho, yo quiero el martes que me adoren. No nos reuniríamos como adventistas el sábado, sino el martes. Acá la cuestión es de obediencia, claro, ¿sí? claro. Porque la obediencia y la fidelidad es sinónimo del verdadero amor. El verdadero amor no se demuestra con palabras bonitas ni con regalos. Yo a mi esposa le puedo dar regalos, chocolatinas, y ella me da la espalda y yo voy a otra persona y se las doy también. El amor se demuestra con fidelidad. Amén, amén. Entonces, si amamos a Dios, debemos amarles. Importantísimo Es lo eso. que hay que intentar hacer. Pastor Anderson, un texto que usted quisiera recomendar que los maestros no dejen de estudiar, No, el de Daniel, el de la experiencia de aquellos de los jóvenes. Si jóvenes. Dios nos libra, amén, y si no, vamos para adelante. Ok, Estamos en sus manos. Ese creo que es el texto. ese es clave, Claro, central. Pastor, ¿usted cuál A mí recomendaría? me gustó mucho Hechos 12:5. Sí, Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. bueno, muy bien, muy bien. Texto. Texto supremamente importante, especial para que lo puedan estudiar. Pastor Anderson, ¿cómo usted resumiría el punto central de la lección? para mí, con una frase, la victoria está garantizada. La victoria está Los garantizada. espacios que vimos de los jóvenes, de Pedro, hasta el mismo Santiago será resucitado cuando Jesús venga. Amén. La victoria está garantizada para todos. Ellos vencieron y Dios nos dará también la victoria a nosotros. ¿Cómo lo diría usted, Pastor Oscar? Bueno, pues la frase es consecuente con el texto que Sí. yo acabo de mencionar. Yo coloqué, Dios cuida y libra a su pueblo en medio de la persecución cuando éste permanece unido en oración y fidelidad. Amén. Muy bien. Pastor Anderson, Pastor Oscar, muchas, pero muchas gracias. Dios los bendiga. Muy amables. Lección, oiga, maravillosa, preciosa, importantísima. Gracias, apreciados maestros. Gracias, apreciados hermanos. Gracias, apreciados líderes. Todos los que se dedican a estudiar la lección, profundizar, sacar tiempo para poder llegar a las iglesias preparaditos, con un bosquejo. No le dé pena pararse con unas hojas en la mano. Hermanos, es mejor eso, tener una orientación clara y no divagar en los conceptos. Este programa, Estudiando para Compartir, es un granito de arena que el Departamento de Escuela Sabática da para que podamos ir de la mejor manera a nuestras iglesias y amigos y hermanos sientan realmente que se está edificando en la palabra de Dios. Muchas gracias a todos por escucharnos, a los de Radio Esperanza a nivel nacional y a todos los que nos ven a través del canal de YouTube. Este ha sido la lección número 12, precursores, con la bendición del Todopoderoso. Si Dios nos regala la vida, nos veremos la próxima semana. Muy amables, Dios les guarde.